un super domingo electoral, con lo que ha significado el primer examen para La Libertad Avanza, ¿no? En un año que está signado por otros actos eleccionarios que nos van a tener en la imagen a la ciudad de Buenos Aires dentro de muy pocos días. Y luego se va a venir la otra elección en la provincia de Misiones, las elecciones que se han celebrado este domingo de mayo, 11, Chaco, Salta, Jujuy y San Luis. 4 distritos donde los ciudadanos fueron a las urnas. Aimé Aminabuel es politóloga y está en comunicación con nosotros para empezar a analizar lo que ha sucedido este fin de semana. Aimé, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenos días a todas allí en Telediario, ¿cómo están? Bueno, muy bien, gracias por el saludo. Primer test electoral, ¿no? Para Libertad Avanza, más allá que no tracciona Libertad Avanza en las provincias, pero bueno, Karina Milei, mostrábamos un tuit, se ha adueñado, ¿no? Digamos, del triunfo. ¿Qué análisis se puede hacer? Bueno, sí, claramente desde el oficialismo nacional han tratado de instalar este último día, y lo van a hacer en la semana, que ha sido una victoria tal vez de cierta arquitectura electoral planificada por nada más y nada menos que Karina Milei. Pero en realidad me permito disentir un poco, y sí, así con varios análisis que están circulando, porque me parece que aquí la victoria estuvo signada en todos los casos de estas 4 provincias, lo que fue Chaco, Jujuy, Salta y San Luis, por la victoria de los oficialismos provinciales, que por allí cuando uno indaga un poco más en profundidad qué características tienen los oficialismos que se han visto victoriosos en este último comicio electoral, de repente encuentra lo que han construido las provincias desde los 90 en adelante, a partir de la autonomía provincial, que es crecientes estructuras partidarias que tienen identidades propias que no se vinculan a veces tanto a las particularidades ideológicas que acontecen a nivel nacional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la provincia de Salta, el oficialismo provincial, liderado por el gobernador Gustavo Sáenz, obtuvo la mayoría de las bancas en la legislatura provincial. La Libertad Avanza tuvo una victoria tampoco tan contundente, con 5 puntos de diferencia, en la ciudad capital. Pero cuando uno mira la trayectoria de Gustavo Sáenz, ves que estuvo hasta el 2015 afiliado al Partido Justicialista. Claro. Luego construyó una alianza propia que se llama Identidad Salteña, en donde ha abrazado un amplio espectro político e ideológico muy similar a lo que acontece aquí en la provincia de Córdoba. Entonces, por ejemplo, allí en esa provincia lo que hay es un triunfo claro, contundente, de un oficialismo provincial que ideológicamente no podríamos tal vez posicionarlo ni como aliado necesario del gobierno nacional, ni tampoco como un gobernador peronista kirchnerista, ni tampoco como un justicialista tradicional. En otras provincias, como por ejemplo, y tal vez en Salta, allí se vio que se presentó una pequeña lista de un justicialismo que reniega de ese oficialismo provincial, que vuelve a existir. Esa es la característica de Gustavo Sáenz. Es muy parecida a la trayectoria del cordobesismo aquí en la provincia de Córdoba. Otro caso fue Chaco, por ejemplo. En la provincia del Chaco, la alianza que se dio fue Unión Cívica Radical. Estamos hablando de una Unión Cívica Radical que tiene su máxima expresión o líder nacional a Patricia Bullrich, y por eso no es menor la incorporación de Patricia Bullrich hace poco a las filas de la Libertad Avanza, porque aquí se logró traccionar el acuerdo con la Libertad Avanza que le otorga una victoria. Pero vos presta atención en el caso de la provincia del Chaco. Queda primero Ferro con el 45,2%, segundo queda Capitanich, y tercera lista, que pierde casi por 12 puntos, y la tercera lista es otra lista del justicialismo, que queda con 11 puntos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que casi el electorado del Chaco está particionado. La mitad del electorado fue a votar una alianza unificada. Allí triunfó la estrategia electoral entre radicalismo y Libertad Avanza, y el justicialismo, al ir dividido, queda en segundo y tercer lugar. Entonces, nuevamente, aquí la victoria es una victoria de la Unión Cívica Radical, donde hábilmente la Libertad Avanza fue a cerrar un acuerdo. Y el otro caso es el caso, me parece, de San Luis también, cuando uno mira la trayectoria de Claudio Poggi. Había sido ministro de Adolfo Rodríguez Sá en los 90, había sido ministro de Alberto Rodríguez Sá, es decir, es un cuadro político que venía vinculado por lo menos a las opciones del peronismo en sus distintas vertientes,
desde los 90 hasta el quiebre que se da en las elecciones del 2011. De allí en adelante, Claudio Poggi empieza a construir una alternativa política. Hoy es un gobernador aliado, podría decirse, pero es un gobernador también que negocia con el oficialismo nacional. Obtuvo una victoria contundente, ganándole incluso a los Rodríguez Sá en la provincia, pero la trayectoria de Claudio Poggi, en realidad, identitariamente hablando, es radical, que era aliado a los Rodríguez Sá. Fíjate lo que es, ¿no? Sí. Lo mismo que, y aquí ya cierro, el caso de Jujuy. En Jujuy, quienes se coronan como victoriosos es el Frente Jujuy Crece, que está liderado por la Unión Cívica Radical. Claro, claro. Y la Libertad Avanza obtuvo un segundo lugar. Ahí sí se presenta de manera autónoma. Entonces, un poco desmistificando esto, lo que vemos es una Libertad Avanza que se presenta en elecciones nacionales, mayoritariamente en acuerdos. Es decir, todavía, exceptuando en el caso de Jujuy, no se presenta de manera autónoma. De hecho, tuvo que hacer muchas alianzas con las castas partidarias, las históricas alianzas partidarias de los oficialismos provinciales. Claro, claro. Eso es lo que se observa. Sí, es muy interesante el análisis. Vamos a escuchar, si te parece, a Sadir, el gobernador jujeño, qué es lo que dice respecto al resultado de las elecciones. Particularmente agradecer a todos los jujeños que han concurrido hoy a las urnas, a llevar su voto, a elegir y a elegirnos. Agradecer a los jujeños que nos acompañaron con su voto, agradecer a la militancia, a la gente que tanto trabajó, a todos los candidatos que han ganado en este día, por este Estado que gobernamos, con lo que hemos llamo un modelo jujeño, que es un modelo de administración responsable, es un modelo de administración con equilibrio presupuestario, es un modelo de administración responsable y con equilibrio fiscal, pero sin olvidarnos de la gente. Un gobierno que trabaja mucho, que hace obras, que presta servicio, pero con sentido social. No nos olvidamos, no dejamos a nadie en el camino, queremos estar junto a ellos y que sepan que vamos a seguir trabajando mucho por el bienestar de los jujeños. Así que muy agradecidos a todos. Bueno, allí estaba el gobernador hablando de algunas cuestiones también que se manifiestan a nivel nacional, equilibrio fiscal, sentido social. Fue una de las últimas que encontramos resultados, ¿no? Continúan ellos con la tradicional boleta de papel allí en Jujuy. Sí, totalmente. Y me parece que el análisis tiene esas características, al menos una característica común en todas las provincias, es una fragmentación del voto. Claro. Eso da cuenta también de un síntoma social cuando ves, no solo en las opciones electorales, sino los porcentajes, ¿no? Es que nadie de los que ha ganado por más del 60%, 70%, como otrora sucedía con los oficialismos provinciales. Baja participación, me parece que también es una característica de estas últimas elecciones, en todos los casos ha rondado en el 60%, y estamos hablando de elecciones provinciales, donde se movilizan las estructuras partidarias de las provincias y de los oficialismos. Y hay mucha más identificación, ¿no? Donde uno dice deberían votar algunos más. Vamos a ver si te parece, Aimé, lo que dice Sáenz, el gobernador de Salta, también al final de un día electoral importante para su gobierno. La verdad que me hubiese encantado ganar los 12 senadores de los 11. Estuvimos ahí, pero bueno, no todo se puede ganar. Gracias, Bernardo. Vamos a seguir peleando juntos para poder seguir transformando nuestra querida provincia. Un aplauso para Bernardo. Yo no sé cómo se leen las elecciones provinciales, no sé cómo se leen las elecciones legislativas, las intermedias, pero digo, si de 12 senadores que se elegían ganamos 11, creo que ganamos 11-1, ¿no? Sí, creo que sí. Si de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos, ¿no? No sé. Y si digo siempre que la Argentina no empieza y termina en la General Paz, tampoco empieza y termina en Aunode, el 42%
está aquí en Capital. Y agradezco a todos los que nos han acompañado y nos siguen acompañando. Pero el otro 58% está en toda la provincia. Y si yo defiendo el federalismo a nivel nacional, con mucha mayor razón aquí en mi provincia. Así que gracias a todos los que nos acompañaron aquí en Salta, Capital y en toda la provincia. Bueno, allí estaba mucho más eufórico Sáenz, con algunas ironías también propias. Fue una de las victorias más contundentes, la de Sáenz. Sí, una característica que él dice recién al cierre, y es porque la mayoría de su voto, de su electorado, se ubica, se localiza en el interior de Salta. La derrota la tuvo en Salta Capital, allí ganó la Libertad Avanza. Y por eso también me parece que el guiño, ¿no? A decir, bueno, no todo se concentra en las ciudades capitales, que es un fenómeno, las ciudades capitales en Argentina, que generalmente sí votan de manera más ideológica. En cambio, en el interior se suele votar más y se suele movilizar más las estructuras partidarias. Claro. Sí, manifestando también un concepto que vienen reclamando los gobernadores de las provincias del federalismo, ¿no? Necesario. Vamos a escuchar a Claudio Poggi, si te parece, también, luego de un día electoral importante para aquella provincia. Una elección difícil, como son las elecciones de medio término, a tan solo 16 meses de haber iniciado el gobierno y bueno, habiendo recibido la provincia en rojo, una tragedia social, un desorden administrativo, que el pueblo de San Luis nos dé un voto de confianza es realmente muy bueno. Gracias al pueblo de San Luis por pensar en el futuro, por pensar en el futuro de la provincia. Hemos triunfado, no hubo peleas, no hubo desmanes, no hubo vandalismo. La verdad es que le hemos bajado el perfil a todo lo... Creo que ayudó mucho la boleta única de papel en esto. A todo esta folclore a veces casi violento que se daba previo a las elecciones. Vieron que fue una elección muy tranquila, y así van a ser las elecciones en San Luis, tranquila. La voluntad popular decide quién es el que gana y quién es el que pierde. El que gana gobierna, conduce, el que pierde acompaña, y el que gobierna, gobierna para todos. Para todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hagan un festejo prudente en su casa, en sus respectivas casas, y mañana tenemos que seguir laburando por el bien de San Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones a todos. Bueno, el gobernador ha destacado la provincia. Es cierto, no ha habido escenarios de agresión ni de conflictos así llamativos, y el debut de boleta única allí en San Luis. También, sí, lo cual muestra cierta vocación que ha tenido Poggi en el último tiempo de distanciarse de lo que solía ser las elecciones en San Luis, muy vinculadas a la estructura, a la gran estructura política que tenían los Rodríguez Sá. Sí, absolutamente. El último que vamos a ver es de el gobernador de Chaco, también el cierre de una jornada exitosa para aquella provincia. Hoy reafirmamos de que el rumbo que esta provincia tomó a partir del 10 de diciembre del 2023 es el rumbo para poder tener un Chaco que recupere la dignidad. Un Chaco que deje atrás los dolores. Un Chaco que ponga transparencia frente a la corrupción. Hoy los chaqueños nos pusimos de pie y dijimos que Chaco puede ser ese Chaco que soñaron nuestros abuelos, nuestros padres. Por eso quiero agradecerles profundamente a todos y a cada uno de los que confiaron no solamente en este gran frente que cada vez suma a más partidos, que suma a más chaqueños, más allá de su identificación partidaria. Esta alianza de Chaco Puede más La Libertad Avanza ha ratificado el deseo profundo de los chaqueños de transitar
un Chaco de oportunidades y dejar atrás el Chaco de la frustración. Bueno, cuesta, vos lo decías en el comienzo y muy claro, Aimé, cuesta entender identidades políticas, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van? Hay tanta agrupación de partidos, digo, por el objetivo neto de encontrar un triunfo, que si no estás en el palo de la política, cuesta entender realmente, bueno, a qué partido pertenecen, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que se ha dado un fenómeno en las provincias, principalmente se dio a partir de los 90, en algún momento con un proceso de mucha polarización que se dio del 2003 en adelante, habían identidades más claras, claro. Pero en la actualidad me parece que, y dada la coyuntura, ¿no? Donde los gobernadores que quieren desdoblar elecciones son gobernadores que quieren garantizarse su oficialismo provincial. Y en ese garantizarse su oficialismo provincial desdoblan elecciones porque les posibilita negociar mejor con el gobierno nacional, estamos hablando de las partidas presupuestarias. Sí. Y también hay un detalle que es no menor. Milei había pintado de violeta, digo, que había una amplia cercanía del electorado de 3 de las provincias que tuvieron los comicios este último domingo. Me refiero a Salta, Jujuy y a San Luis. Las 3 provincias se habían pintado de violeta en la elección nacional de octubre del 2023. Entonces, no es extraño que los gobernadores mantengan un discurso, al menos en lo discursivo, conciliador. Después, la propuesta de gestión es otra, que pareciera muy cercano, como vos decías en un momento, con el discurso a nivel nacional, esto de mantener una gestión ordenada, en términos macroeconómicos, eficiente, con un poco, digo, yo siempre le llamo el discurso del desarrollismo neoliberal. Entonces, y obra pública, pero a la vez la obra pública muy cuidada, las cuentas equilibradas, etcétera. Pero me parece que los resultados de este domingo, y viendo también los acuerdos que ha tenido que realizar la Libertad Avanza, lo que muestran son los límites en la construcción de opciones locales cuando son estructuras partidarias nacionales. Lo mismo le había pasado a Propuesta Republicana. ¿Qué hizo Propuesta Republicana? Absorbió en su momento la estructura territorial de la Unión Cívica Radical. ¿Qué es lo que veo que va a hacer el mileísmo con el tiempo? Y por eso la incorporación de Patricia Bullrich, ir absorbiendo la estructura territorial de Propuesta Republicana. Bueno, ahí hay un debate y una pelea por el título fundamentalmente respecto a eso. Cerramos con esto. Próximo domingo elecciones en Buenos Aires y se viene otra prueba de fuego también para Misiones en un par de semanas. Sí, me parece que esas provincias por allí, particularmente provincia de Buenos Aires, no por una cuestión centralista, sino por una cuestión de volumen electoral. Claro. Cuando nosotros vemos esta última elección, estamos hablando de provincias chicas. Es decir, todas las provincias que tuvieron elecciones en este último domingo no superan, o sea, son menos del 9% del padrón nacional. Sí. Mientras que, por ejemplo, provincia de Córdoba es la segunda provincia más grande y provincia de Córdoba sola representa el 10%. Claro, provincia de Buenos Aires también mucho más. Por lo tanto, estamos hablando que hay distritos, por supuesto, que por una cuestión demográfica te movilizan más el amperímetro y son más representativos para una elección nacional. Entonces me parece que en provincia de Buenos Aires ahí sí vamos a tener un termómetro un poco más claro, más afinado de cómo va a ser el escenario para las nacionales. Allí sí vimos que triunfó la opción de desdoblar elecciones, con un Axel Kicillof que se va distanciando de la estructura tradicional del kirchnerismo, y estamos hablando de toda la estructura de la cámpora, y que se está presentando como una opción que trata de unificar todas las alas del peronismo. Si la cámpora va adentro, incluida la cámpora, y además con albertismo, cuando uno ve la estructura de gestión de Axel Kicillof, ve gente que estuvo en el gobierno de Alberto Fernández, algunos del masismo, y gente de la cámpora. Hay un mix. Podríamos allí ver tal vez entonces, si vemos un peronismo unificado, algo más acertado o más cercano a lo que van a ser las elecciones nacionales. Bien, como siempre agradecerte el tiempo y la predisposición, Aimé Aminahuel, gracias por el análisis. No, muchas gracias a ustedes, les envío un abrazo grande. Igualmente, saludos.